Iniciaremos definiendo o aclarando algunos conceptos que son importantes para entender la enfermedad. Entonces vale la pena iniciar aclarando cuál es la definición de infarto cerebral o de ictus. En este caso, ictus hace referencia a una alteración neurológica repentina, súbita, que es secundaria a una disfunción vascular localizada o focal del tejido cerebral, que cuando esa disfunción se debe a un desequilibrio entre el aporte, es decir, entre lo que le llega y lo que en realidad necesita de oxígeno el tejido cerebral, es decir, cuando es un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno, estaríamos hablando desde el punto de vista fisiopatológico de una enfermedad cerebrovascular de origen isquémico. Y cuando esa alteración o esa disfunción vascular se debe a un daño a nivel de la estructura vascular, del endotelio vascular, estaríamos hablando de una enfermedad cerebrovascular de tipo hemorrágico. Es importante tener en cuenta otro concepto que es el de accidente isquémico transitorio, que esto se ha ido modificando con el paso de los años. Tradicionalmente se hablaba de accidente isquémico transitorio en aquel paciente que presentaba una disfunción neurológica, como su nombre lo dice, transitoria, pero que sus manifestaciones clínicas mejoraban en el transcurso de 24 horas o en menos de 24 horas. Sin embargo, este concepto, que era muy antiguo, se propuso mucho antes de utilizarse o de aparecer la técnica de resonancia magnética nuclear. Con la aparición de la técnica de resonancia magnética se empezó a evidenciar que aunque algunos pacientes mejoraran en el transcurso de 24 horas, si hacemos una resonancia con la técnica de difusión, en la técnica de difusión, muchos de esos pacientes tenían un infarto cerebral pese a que hayan recuperado clínicamente por completo. Lo que pasa es que en el TAC no se lograba evidenciar. Entonces, a raíz de eso se empezó a cambiar o a modificar la definición de accidente isquémico transitorio y actualmente se considera que el accidente isquémico transitorio es una disfunción neurológica transitoria en la que no hay una evidencia de lesión isquémica en un territorio vascular, es decir, en el que ya le hemos hecho una resonancia y no evidenciamos un infarto cerebral. Entonces esta definición es independiente del tiempo de duración de los síntomas. Si es verdad que aquel paciente que tiene una IT generalmente mejora en 24 horas, pero digamos el requisito indispensable es que no tenga una lesión visible en la resonancia magnética. Algunos datos que pueden encontrar en los libros, aquí está la referencia. Se considera que la enfermedad cerebrovascular es la segunda causa de muerte a nivel mundial. Las estadísticas varían un poquito en función del país, del continente que analicemos. En Estados Unidos se habla de unas 200.000 muertes al año como consecuencia de esta enfermedad. En España, por ejemplo, es la primera causa de muerte en mujeres, como lo pongo aquí. Y en general podemos decir que si tomamos o dividimos la enfermedad cerebrovascular en isquémica y hemorrágico, la etiología isquémica es la causa más frecuente, un 80%, y un 20% los hemorrágicos. Sin embargo, esto también varía en función del país, ¿no? Del territorio. Pero pues a nivel global, a nivel mundial, siempre es más frecuente el ACV isquémico que el ACV hemorrágico. Por ejemplo, hay estadísticas que dicen que mundialmente el accidente isquémico la enfermedad cerebrovascular isquémica representa el 70% de los casos y el hemorrágico el 30%. Entonces esto varía un poquito en función de la estadística que revise. Lo que es claro es que el riesgo de enfermedad cerebrovascular incrementa con la edad y obviamente con el número de factores de riesgo. Es decir, tiene más riesgo el paciente que es diabético, hipertenso y tiene dislipidemia que el paciente que no tiene ninguno de esos factores de riesgo o el paciente que es solo hipertenso. ¿Sí? Entonces, entre más factores de riesgo sumemos, mayor riesgo hay de desarrollar enfermedad cerebrovascular. Hay algunas estadísticas que dicen, por ejemplo, en población de Estados Unidos, que por encima de los 25 años el riesgo de sufrir un ictus está en torno al 25%, que es un dato bastante elevado.
Y esto también varía pues en función de la población, vuelvo y digo, porque pues si tenemos, por ejemplo en Estados Unidos hay una alta prevalencia de obesidad, de malos hábitos de vida, sedentarismo, todo eso influye en que este porcentaje sea tan alto. Y dentro de una misma población también puede variar esa prevalencia o ese riesgo de desarrollar ictus. Por ejemplo, es mucho más alto en los pacientes indígenas nativos de Estados Unidos que en los de raza blanca no hispanos, ¿sí? O en los de raza negra no hispanos. Entonces varía un poco el riesgo en función de la población que analicemos. Esta tabla, aunque parece un poco espesa, en realidad con esto quiero mostrarles es cómo ha venido evolucionando tanto la incidencia como la prevalencia de la enfermedad cerebrovascular con el paso de los años. Y eso se puede resumir básicamente en que tanto la incidencia como la prevalencia con el paso de los años ha incrementado, ya sea en el número de eventos como en la tasa por 100.000 habitantes año, pero es una realidad que las muertes eh, y la pérdida de años de vida productivos secundarios al ictus ha disminuido de forma considerable. Y esto se debe probablemente pues, a una mejoría en los métodos diagnósticos, en el tratamiento, en el acceso a los servicios de salud. Si nosotros analizamos este comportamiento de tanto incidencia como prevalencia y de muerte y lo dividimos en países de alta renta, o sea, países desarrollados comparados con países que llaman de baja renta o no desarrollados, vemos que también las tasas de mortalidad han disminuido, ¿sí? Tanto en países de alta renta como de baja renta. Sin embargo, aquí sí hay un dato importante y es que cuando dividimos en países de alta renta y baja renta, se ve un incremento en la incidencia de ACV, de todos los tipos de ACV. ¿Sí? Y esto probablemente tenga que ver mucho con los estilos de vida saludable. Pero la idea de esta tabla es que aunque la incidencia y la prevalencia haya incrementado con el tiempo, la mortalidad ha disminuido y probablemente, volví y digo, esto secundario a la mejoría en los métodos diagnósticos y en el tratamiento más oportuno de este tipo de pacientes. Bueno, cuando hablamos de enfermedad cerebrovascular van a encontrar muchas clasificaciones. Veamos que la más habitual es esta clasificación fisiopatológica, en donde dividimos la enfermedad cerebrovascular en isquémica y hemorrágica. Hemos dicho anteriormente que el 80% son isquémicos, si revisan otra literatura encontrarán 70% y el hemorrágico entre un 20 y un 30%. Dentro del isquémico encontramos tres mecanismos fisiopatológicos o los más habituales. El más frecuente es el mecanismo aterotrombótico, es decir, en el que se forma una placa de ateroma que obstruye la luz del vaso y que luego se rompe y se forma un coágulo que termina por obstruir completamente el vaso. Este representa un 70% de los casos de ACV o de enfermedad cerebrovascular isquémica. La causa cardioembólica, que hace referencia a las arritmias como la fibrilación auricular, los tumores cardíacos o los procedimientos intracardíacos que alteran el flujo sanguíneo dentro del corazón y producen émbolos que van hacia el cerebro, representan un 20% de los casos de ACV isquémico. El origen fisiopatológico hemodinámico hace referencia a aquellas situaciones que se producen fuera del cerebro y que provocan una disminución en la irrigación cerebral. Por ejemplo, como ocurre en los pacientes que presentan una hipotensión arterial severa, en los pacientes que sufren un paro cardíaco, pacientes que tienen anemia severa o sangrados agudos muy importantes, o incluso, por ejemplo, una arritmia inestable en un paciente que se pone hipotenso, con bajo gasto cardíaco, puede producir una enfermedad cerebrovascular isquémica de origen hemodinámico y esto representa un 10% de los casos de isquemia. Por otra parte tenemos la enfermedad cerebrovascular hemorrágica y digamos que las causas más frecuentes de CV hemorrágico son la hemorragia intraparenquimatosa, que representa un 80% de esos casos, y generalmente esta hemorragia intraparenquimatosa se debe a una rotura de arteriolas o arterias pequeñas y ese sangrado ocurre dentro del tejido cerebral.
Eso es frecuente, por ejemplo, en los pacientes hipertensos no controlados o en los pacientes que sufren, por ejemplo, traumatismos cráneoencefálicos o pacientes que tienen enfermedades de depósito como la amiloidosis. Por otra parte está la hemorragia subaracnoidea, que representa el 20% de los casos de SB hemorrágico. La hemorragia subaracnoidea hace referencia al sangrado que se ocurre en ese espacio subaracnoideo. Y las principales causas pues, son la ruptura de un aneurisma, que representa el 85% más o menos de esos casos, y la malformación arteriovenosa, que representa el otro 15%. Hay otra clasificación, la anterior era una clasificación fisiopatológica, hay una clasificación que es topográfica, que está en desuso, a mí no me gusta mucho y en realidad se usa poco, que como su nombre lo dice, lo clasifica dependiendo del sitio que se ve afectado, si es del territorio anterior, si es del territorio posterior, ¿sí? Pero esto se usa poco en realidad porque no hay muy buena correlación entre la alteración anatómica y las manifestaciones clínicas. Sí es importante que tengan aquí en cuenta un concepto que ahora lo miraremos en la siguiente diapositiva, que es el infarto lagunar, que hace referencia a infartos pequeños que generalmente son de menos de 1,5 cm. Esta sí es una clasificación más utilizada, esta aquí se las pongo, que es la de la Sociedad Española de Neurología y que se conoce habitualmente como TOAS o las siglas, una sigla que se conoce como TOAS, que básicamente hace referencia a todas, lo que se traduce es Trial, Acute, la S de Stroke y la T de Treatment. Bien, entonces esta es la clasificación probablemente que más usamos. Hay 5 grupos. El primero es el infarto, hace referencia al infarto aterotrombótico, ¿sí? Que es el que explicamos, que es porque se forma una placa de ateroma. Está el infarto cardioembólico, que ya también lo mencionamos, que se debe a una arritmia, como la fibrilación auricular, que es lo más frecuente, o tumores como los mixomas, o procedimientos intracardíacos que generan trombos que migran hacia el cerebro. Aquí también está entra dentro del tercer grupo el infarto lacunar, que ya habíamos mencionado, que es aquel infarto de pequeño tamaño que mide menos de 1,5 cm, que generalmente se da en el territorio de una arteria perforante cerebral, como menciona aquí. Es común que ocurra en pacientes con hipertensión no controlada. Está el infarto cerebral de causa rara, que es aquel que se presenta sobre todo en pacientes con enfermedades autoinmunes, secundario también a procesos infecciosos como la endocarditis, por ejemplo, en pacientes con neoplasias sólidas o no. Bien, entonces eso es lo que consideramos como infartos de causa rara. Y luego hay el último grupo que se llama el infarto cerebral de origen indeterminado, y es aquel, en este grupo se incluye aquellos pacientes que pues tienen el infarto, que han sido estudiados de las principales causas, incluyendo las autoinmunes y las neoplásicas, y no se ha encontrado una causa del infarto. Este entonces se clasificará como un infarto cerebral de origen indeterminado. Entonces repito, esto se conoce como la clasificación TOAS, que es de Trial Acute Stroke Treatment, y es probablemente la más utilizada. Esto en cuanto a enfermedad cerebrovascular de origen isquémico. En cuanto a la enfermedad cerebrovascular hemorrágica, pues las causas más frecuentes ya hemos dicho que es la hemorragia intraparenquimatosa, que generalmente ocurre en pacientes hipertensos no controlados o en pacientes que tienen depósito de amiloide. Y está la hemorragia subaracnoidea, que se debe generalmente o a la rotura de un aneurisma o a malformaciones arteriovenosas. Sin embargo, pues hay múltiples causas de hemorragia cerebral, ¿no? Entre esos tenemos pues trastornos hematológicos que predisponen al sangrado, pacientes que toman tratamiento anticoagulante, es importante, y que sufren traumatismos, hemorragias secundarias a tratamiento fibrinolítico o trombolítico, por ejemplo, los pacientes que sufren un infarto agudo de miocardio y se trombolizan, pacientes con tumores cerebrales, ¿sí? Entonces las causas de sangrado son múltiples, aunque las más importantes son las que hemos mencionado. Muy bien, vamos a mencionar probablemente lo más interesante del tema, que es la fisiopatología. Entonces, para hablar de la fisiopatología, primero hay que entender lo normal, ¿cierto?
en cuanto al funcionamiento del cerebro. Ustedes recordarán, aquí no nos vamos a detener en esto, pero sí simplemente aquí para mostrarles el clásico polígono de Willy, ¿cierto? Aquí tener en cuenta que tenemos una circulación anterior, una circulación posterior y el territorio de la cerebral media, que probablemente es el que ocupa o irriga la mayor parte del cerebro, y por eso es que también en esta zona es más frecuente que encontremos infartos cerebrales. Y aquí en este gráfico, pues en los colores podrán identificar la zona que corresponde a cada vaso. Entonces la parte roja hace referencia a la circulación anterior, a la cerebral anterior. La parte que está de amarillo hace referencia al territorio de la cerebral media, esto en diferentes cortes de TAC. Y la parte verde o violeta sobre todo la verde, hace referencia a la circulación posterior, y aquí está que está como morado. Bien, entonces si ustedes ven la parte amarilla que hace referencia a la circulación de la arteria cerebral media, el territorio de la arteria cerebral media, pues es bastante extenso. Por eso es que en estos lugares es donde encontramos la mayoría de los infartos cerebrales. Hay que tener también en cuenta algunas características del cerebro, del tejido cerebral. Entonces el cerebro es muy dependiente de oxígeno y de glucosa. Aquí tenemos algunos datos que más o menos el oxígeno, digamos, se aporta de 3 a 5 mililitros de oxígeno por cada 100 gramos de tejido cerebral, y este es el aporte de glucosa. El cerebro es muy dependiente de glucosa, muy sensible a los cambios de glucosa. Bien, y eso es importante tenerlo en cuenta. Para tener esta adecuada oxigenación y aporte de glucosa, pues debemos mantener una presión arterial media que oscila entre 50 y 170 milímetros de mercurio. Cuando se manejan estos parámetros, digamos que podemos garantizar un adecuado aporte de oxígeno y de glucosa al cerebro. Pero ¿qué pasa? Cuando el flujo sanguíneo cerebral empieza a disminuir, ¿sí? Empezamos a tener algunas alteraciones a nivel de la célula. Por ejemplo, por debajo de los 55 mililitros por minuto tenemos alteraciones en la síntesis proteica. Por debajo de 35 mililitros por minuto empieza a activarse los mecanismos anaeróbicos, y por debajo de 25, principalmente por debajo de 20 mililitros por minuto, tenemos pérdida de la actividad neuronal. Y obviamente entre más bajo, ya por debajo de 10 mililitros por minuto, es cuando ocurre la muerte neuronal, porque ocurren esas alteraciones a nivel de la membrana que producen entrada o incremento en los niveles de calcio de la célula y la muerte neuronal. Entonces, ¿cómo ocurre la isquemia o el infarto cerebral? Entonces, nosotros podemos tener un vaso que puede estar completamente limpio por dentro, ¿cierto? Sin placas, pero pues en algún territorio se forma una placa por depósito o por mayor circulación de LDL que se va depositando aquí en el endotelio. Eso obstruye la luz y de repente esa placa se puede romper, y el coágulo que se forma tratando de controlar ese sangrado que se produce en la rotura de la placa, pues lo que hace es obstruir lo que queda de la luz. Y esto, la fisiopatología es muy similar a lo que ocurre en el síndrome coronario. Entonces, entre más partículas de LDL yo tenga circulando, que son estas aquí amarillas, entre más partículas de LDL yo tenga circulando en sangre, pues mayor será el depósito sobre el endotelio. Y ese LDL se va depositando sobre el endotelio y va generando una reacción inflamatoria que atrae macrófagos, y esa reacción inflamatoria pues lo que va produciendo es una lesión del endotelio. Al final esa lesión se va organizando, ¿sí? Y va formando lo que es la placa, una placa organizada. Esa placa se puede romper, y pues al romperse el organismo trata de controlar esa herida y forma un coágulo, y ese coágulo es lo que hace que se obstruya posteriormente el resto de la luz. Y este gráfico, aunque parece un poco espeso, pues lo podemos resumir en pocas cosas. Básicamente, cuando se disminuye el flujo sanguíneo, entonces se disminuye el aporte de oxígeno y de glucosa, ¿sí? Digamos que la neurona o la célula es capaz de resistir unos 3 a 5 minutos esa falta de aporte de oxígeno y de glucosa. Cuando se supera este tiempo, se superan estos 5 minutos, se produce obviamente o se activa el metabolismo anaeróbico, es decir, hay una disminución en la producción de energía, hay una disminución en la producción de ATP, se activa ese metabolismo anaeróbico
que lo que lleva al final es a un incremento en la producción de ácido láctico, y ese ácido láctico pues es nocivo para la célula, ¿sí? La neurona entonces pierde la capacidad de mantener el gradiente, lo que se llama el gradiente iónico transmembrana. Entonces, al perder esa incapacidad de mantener ese gradiente transmembrana, se produce una despolarización neuronal excesiva, ¿sí? Y esta despolarización neuronal excesiva genera una liberación exagerada de neurotransmisores que son excitadores. Y todo esto lleva, pues, por tanto, a una acumulación intracelular de calcio. Y ustedes recordarán que esa acumulación de calcio en la célula y de sodio también es lo que lleva a la muerte celular. Esta imagen es súper bonita porque representa tres conceptos o muestra claramente tres conceptos importantes. Uno es la zona de infarto, ¿sí? Que es la zona que está más cercana, digamos, es el centro de la isquemia, la zona que está más cercana al vaso y es la parte que se ha muerto, digamos, porque no ha tenido un buen aporte de oxígeno. Pero hay una zona importante que es el objetivo terapéutico básicamente y es la zona que se llama zona de penumbra isquémica. Esa zona de penumbra es esa zona que está bajo isquemia, ¿sí? Pero que se puede recuperar porque aún no se ha necrosado, aún no hay muerte celular. Y esto lo que desde el punto de vista fisiopatológico lo que indica es que los niveles de ATP aún no han caído por debajo del 50%, ¿sí? Cuando caen esos niveles de ATP por debajo del 50%, ¿no? Es cuando se produce la muerte neuronal. Entonces, esta zona de penumbra es esa zona que está cerca a la zona de infarto, pero que todavía es viable. Y ese es el objetivo, o esa es la zona de acción terapéutica, es decir, esa zona en la que queremos evitar que se muera. Y luego hay otro concepto importante, y es la zona que se llama zona de perfusión de lujo. Esa zona de perfusión de lujo es aquella zona que rodea el área de penumbra, ¿sí? Y está conformada por una proliferación de capilares que están aquí cerca del área de penumbra, y esa proliferación de capilares surge, o mejor dicho, esos capilares tienen una sobrecarga de flujo sanguíneo, ¿sí? Porque están intentando llevar sangre a la zona isquémica y a la zona que está infartada. Entonces se produce eso, es como si uno tuviera un síndrome en las piernas, digamos un síndrome varicoso por decirlo de alguna forma. Hay vasos, hay capilares con mucha presión, muy cargados de sangre, tratando de llevar sangre, vuelvo y digo, a la zona de isquemia, a la zona necrótica. Entonces, ¿qué pasa? Esos vasos a veces con tanta presión, porque están muy congestionados, se pueden romper y es lo que producen típicamente la transformación hemorrágica de los infartos cerebrales. Ustedes habrán escuchado o verán que cuando uno a veces, cuando un paciente presenta un infarto cerebral, a las 48 o 72 horas, a veces hacen lo que se llama la transformación hemorrágica, es decir, que esa zona de isquemia sangra. Eso se debe a esta zona de perfusión de lujo, ¿sí? Porque esos vasos se saturan tanto de sangre intentando llevar sangre aquí que se pueden romper. Muy bien, eso era en cuanto a la fisiopatología de la enfermedad cerebrovascular isquémica. En cuanto a la enfermedad cerebrovascular hemorrágica, pues digamos que aquí el mecanismo es diferente, ¿no? Entonces en este caso tenemos un vaso cuya pared se debilita, ya sea por una placa de ateroma o porque tiene laceraciones que se generan en el endotelio, por ejemplo en los pacientes que tienen una hipertensión no controlada, o por el envejecimiento también, o por el tabaquismo, por depósito de amiloide. Eso provoca que esa pared se debilite. Y ante una injuria, esa pared debilitada, por ejemplo si tenemos una crisis hipertensiva, pues esa pared debilitada se rompe y es cuando sangra el tejido cerebral. Esto es lo que ocurre en la hemorragia intraparenquimatosa, ¿no? Que es típico, hemos dicho, de los pacientes hipertensos no controlados. La otra causa es la rotura de un aneurisma, hemos dicho, ¿no? Que produce más frecuentemente hemorragia subaracnoidea. Entonces el aneurisma puede tener, que son estas como unas bolsas, unos sacos que se forman en los vasos, en las arterias. Estos pueden tener muchos orígenes o causas, ¿sí? Y lo habitual es que se produzcan esas bolsas se vayan formando por un desbalance
que ese desbalance puede ser genético, entre la producción de músculo liso y el remodelado. Lo que lleva, esto al final lo que lleva, entonces ese desbalance produce un incremento o una muerte acelerada de las células musculares, y al tener un incremento de esa muerte de células musculares, lo que hace es que se debilita la pared, y esto favorece a que se vaya formando ese saco o ese aneurisma. Y cuando tenemos ese aneurisma, pues ante una noxa, que puede ser el trauma, una crisis hipertensiva, pues ese aneurisma se diseca y luego se rompe. Aquí, por ejemplo, tenemos una arteriografía cerebral en donde vemos aquí, en esta imagen, un aneurisma de la comunicante anterior que ha sido aquí excluido mediante un coil. Un coil son como unos anillos que se introducen para que excluir esa bolsa, ¿no? Para que no vaya a seguir sangrando o no sangre. Bueno, aquí en estas tres imágenes quiero aclarar tres conceptos. Dar tres ideas importantes. Uno es que cuando un aneurisma se rompe, como en este caso, ¿sí?, esos pacientes tienen un riesgo de desarrollar, pese a que han sangrado, también tienen un riesgo de desarrollar una enfermedad cerebrovascular isquémica, que más o menos ocurre a la segunda semana, en promedio a los 10 días de haber tenido la rotura del aneurisma. Y esto se debe a que cuando está sangrando este aneurisma, cuando sangra, el organismo, como mecanismo de compensación, lo que hace para evitar que siga sangrando, produce un vasoespasmo, ¿sí? O sea, se cierra aquí el vaso para evitar que siga pasando sangre y que siga sangrando. Pero ese vasoespasmo a veces es tan severo que produce isquemia. Entonces el paciente ha sangrado por la ruptura del aneurisma, pero luego tiene riesgo de isquemia más o menos a los 10 días por ese vasoespasmo que produce la arteria para tratar de evitar el sangrado. Por eso es que ustedes verán que esos pacientes que tienen hemorragia cerebral o una hemorragia subaracnoidea por ruptura de aneurisma, generalmente les ponen calcio antagonistas como nimodipino para prevenir este vasoespasmo. Otra causa de hemorragia es la malformación arteriovenosa. Aquí en esta imagen de la mitad pues se representa cómo ocurre, digamos, una transición habitual entre los capilares y las vénulas, ¿cierto? Entonces se hace una transición adecuada y por lo tanto va existiendo un cambio de presión en estos vasos y la transición se hace de forma adecuada. Pero ¿qué pasa? En la malformación arteriovenosa, como su nombre lo indica, pues es una malformación a nivel de la unión de capilares y vénulas. Lo que provoca, y esta malformación lo que provoca es un paso más acelerado, más rápido de la sangre desde la arteria al sistema venoso, saltándose, digamos, el capilar intermedio, ¿sí?, y no dando tiempo a que el organismo se adapte a esos cambios de presión, y esto lo que genera es mucha presión y puede romperse, y esto es lo que genera el sangrado. Entonces, desde el punto de vista radiológico podemos tener eso. Aquí resumimos la hemorragia intraparenquimatosa, que es muy localizada. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen de hemorragia subaracnoidea. Usted ven sangrado aquí sobre los surcos, sangrado acá, 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 acá. Y esto es lo típico de una malformación arteriovenosa. ¿Cómo ustedes diferencian esto de una hemorragia intraparenquimatosa o de una hemorragia subaracnoidea? Y es porque ese sangrado es un sangrado como en sábana, ¿sí?, y en sitios que son poco habituales. Esto no está ni en una zona bien delimitada como en esta hemorragia intraparenquimatosa, ni está sobre los surcos como se da en la hemorragia subaracnoidea, sino que está en un sitio poco habitual y es un sangrado como en sábana. Entonces, en esos sangrados en sitios poco habituales, pues se sospechan malformaciones arteriovenosas. Bien, ¿cuáles son los factores de riesgo para enfermedad cerebrovascular? Ya yo creo que los hemos ido mencionando, son los mismos que para el síndrome coronario. Entonces, la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, el tabaquismo, la fibrinación auricular en el caso del ACV cardioembólico, son los principales, digamos, factores de riesgo para desarrollar enfermedad cerebrovascular. La estenosis de la arteria carótida, pues ustedes entenderán que si uno tiene una estenosis de la carótida, que es la que lleva el flujo hacia el cerebro, pues esto incrementa el riesgo de sufrir de enfermedad cerebrovascular.
Y las manifestaciones clínicas pues son muy variadas y eso se dependerán del territorio afectado, aunque no siempre hay una buena correlación, vuelvo y les digo, entre el territorio afectado y las manifestaciones clínicas. Pero sí podemos decir en general que los pacientes pueden cursar con hemiparesia, es decir, una disminución de la fuerza muscular, con afasia, ya puede ser sensitiva, es decir, incapacidad para entender, o motora, es decir, incapacidad para expresarse. Pueden tener hemiplegia, es decir, una disminución de la movilidad, desviación de la mirada, afasia, como ya hemos mencionado. En algunos casos, dependiendo del territorio, sobre todo cuando es territorio posterior, esto es importante tenerlo en cuenta en los ancianos, que a veces no tienen un cuadro clínico tan vistoso y pueden consultar, digamos, por síntomas como inestabilidad, mareo, náuseas, alteraciones del movimiento. Vuelvo, insisto, en los pacientes ancianos es importante en esos casos descartar una ACV de la circulación posterior. Bien, entonces, ¿cómo los diagnosticamos? Entonces, fundamental hacer una historia clínica adecuada, ¿cierto? Ver que el paciente tenga, si tiene o no factores de riesgo, ver las manifestaciones clínicas y hacer un examen físico adecuado. Después de esto, como prueba complementaria tenemos las pruebas de imagen que nos confirman la isquemia o la hemorragia y luego unas pruebas de laboratorio. Estas pruebas de laboratorio van enfocadas básicamente a descartar una contraindicación para la trombolisis o la fibrinolisis. Bien. O en algunos pacientes para descartar, por ejemplo, una anemia severa que sea la causa del infarto, en este caso sería hemodinámico, una hipoglicemia que también podría simular una ACV, una hiponatremia que podría también simular una ACV, y lo que es los tiempos de coagulación, básicamente pensando vuelvo y digo, en que no tenga una contraindicación para la trombolisis, o si es una enfermedad cerebrovascular hemorrágica, pues para ver que no tenga un trastorno de la coagulación que sea el responsable de ese sangrado. La evaluación general recomienda a la AJA que se haga en los primeros 10 minutos, es decir, una historia rápida y un examen físico general en 10 minutos, y que ojalá el paciente ya haya sido visto o se le haya realizado, perdón, una exploración neurológica en los primeros 25 minutos desde la llegada al servicio de urgencias. Hay varias maniobras, digamos, para hacer una valoración global rápida, como son las maniobras de Vingasini y Barré, que lo que hacen es evaluar la fuerza global, ¿sí? Y básicamente consiste en pedirle al paciente que cierre los ojos y estire los brazos, o en el caso de las piernas que esté acostado, que levante las piernas y las flexione, y lo que uno hace es valorar si alguno de los brazos cae o alguna de las piernas cae, para identificar una disminución de la fuerza global. Digo, esto es una forma, digamos, como muy grosera, muy general de evaluar la fuerza. Pero pues en realidad hay que hacer un examen neurológico completo, evaluarle los reflejos, los principales reflejos, evaluar la parte sensitiva, sobre todo en los pacientes con infartos lagunares, que pues a veces las alteraciones no son muy visibles, tanto la sensibilidad táctil como térmica como vibratoria. Hacer las pruebas de disimetría, con la más típica, la maniobra dedo-nariz, que se le pide al paciente que toque con el dedo de él, toque nuestro dedo y luego se toque la nariz y estamos moviendo nuestro dedo para ver si el paciente tiene capacidad de coordinación. Y hay algunas maniobras para, digamos, actuar rápido a nivel prehospitalario, que se aplica pues para toda la comunidad o para los pacientes que trabajan en atención prehospitalaria. Son la escala de Cincinnati, ¿no? Esta escala básicamente evalúa la parálisis facial, si hay o no caída del brazo y si el paciente habla enredado o no, habla de una forma anómala. Si uno tiene uno de esos tres, es decir, o se le tuerce, tiene parálisis facial, tiene la desviación de la comisura labial, o cae el brazo, o habla de una forma anómala, la probabilidad de ACV es del 72%. Pero si tenemos las tres alteraciones, la probabilidad de ACV es mayor del 85%, casi en torno al 90%. Pero pues a nivel hospitalario lo que habría que hacer es un examen neurológico adecuado por una persona entrenada, y hay una escala que se llama NIHS, el NIS, ¿sí? Que esto básicamente traduce National Institute of Health Stroke Score,
es decir, el score de ACV del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Tiene varios parámetros, evalúa varias zonas o varias partes del examen neurológico y lo que da es un puntaje. Entonces, por ejemplo, en cuanto al nivel de conciencia, si el paciente está alerta da 0 puntos, pero si está en coma da 3 puntos. O por ejemplo, en el caso de la disartria, si el paciente habla normal da 0 puntos, pero si habla muy enredado, tiene una disartria severa, da 2 puntos. Entonces lo que uno hace es hacer esta lista de chequeo. Es muy fácil porque uno no se puede aprender esto de memoria. Lo que va haciendo es un chequeo y suma los puntos. Y al final hay una escala. Entonces el paciente que tenga entre 0 y 6 puntos, digamos que la afectación es leve. Entre 7 y 19 la afectación es moderada. Y si tiene más de 20 puntos hablamos de una afectación grave. Esto es importante para definir si el paciente es candidato o no a trombolisis. Bien, porque el paciente que tenga una afectación leve pues no será candidato porque el riesgo, el beneficio digamos será menor comparado con el riesgo de sangrado. Lo mismo pasa con los pacientes que tienen una afectación muy severa. En esos pacientes hay un alto riesgo de sangrado porque si hay una afectación severa indica que el territorio afectado es bastante importante. Entonces digamos que los pacientes candidatos a trombolisis son aquellos que están en este rango, en moderado, entre 7 y 9 puntos en la escala NIS. En cuanto a las pruebas de imagen, la AJA recomienda realizar un TAC cerebral en los primeros 25 minutos y que ojalá ese TAC esté ya leído por alguien experto, un radiólogo o un neurólogo entrenado en esto, en los primeros 45 minutos. Debe estar informado. En cuanto a las pruebas de imagen, hay que decir que pues para un paciente que llegue por un cuadro agudo, la prueba, digamos que se puede solicitar es un TAC cerebral sin contraste. Es importante tener en cuenta esto. En la fase aguda, ¿no? En la fase aguda un TAC cerebral sin contraste me detecta las zonas de isquemia, es decir, las hipodensidades, o si llega con sangrado también me puede detectar hiperdensidades. Generalmente la resonancia no se usa en urgencias, sin embargo en estudios en centros muy especializados, centros de referencia, sobre todo en otros países, cada vez se utiliza más la resonancia en urgencias, sobre todo para aquellos ictus que se llaman del despertar, es decir, el paciente que se acuesta bien y en la mañana lo encuentran y tiene un compromiso neurológico. Entonces, como ahí no sabemos bien el tiempo de evolución, la resonancia mediante la técnica, mediante las imágenes de difusión, nos pueden ayudar a identificar si ese paciente ya desarrolló un infarto o no y en función de eso poder definir si todavía es candidato o no a trombolisis. Además, si uno compara la sensibilidad de la resonancia frente al TAC, la resonancia tiene una sensibilidad del 92% frente a una sensibilidad del 71% del TAC para detectar isquemia en las primeras 3 horas. Pero bueno, como norma general, ustedes pueden pedir un TAC cerebral sin contraste en el servicio de urgencias. ¿El TAC yo para qué lo pido? Básicamente para asegurarme que el paciente no tiene una contraindicación para la trombolisis, es decir, para asegurarme que no tiene una hemorragia, que no tiene un tumor o que ya no tiene un infarto, porque si yo tengo una imagen hipodensa, es decir, que me indique que hay un infarto en el cerebro, pues ese paciente ya no es candidato. Si es una área muy extensa, que ya no sería candidato para una trombolisis. Entonces lo que yo espero encontrar cuando yo pido un TAC o lo que yo deseo encontrar para definir si el paciente es trombolisis, necesita trombolisis o no, es un TAC normal como este. Bien, yo espero o uno espera encontrar un TAC normal para poder hacer trombolisis en esos pacientes. En ese sentido, pues es importante para el médico general familiarizarse con algunas cosas que son normales en las imágenes de TAC para saber, porque pues digamos que la interpretación de un TAC se debe hacer por un experto, por un radiólogo, un neurólogo pues familiarizado con estas pruebas de imagen, pero pues uno puede a grandes rasgos identificar si hay una isquemia o no. Y hay unas cosas habituales y normales que ustedes deben identificar, por ejemplo, que son los ventrículos laterales, que son estas áreas aquí hipodensas, porque esto es líquido, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en este corte están los ventrículos laterales, que son estas imágenes. En esta otra imagen, por ejemplo, aquí una cosa importante que a veces a uno cuando no está familiarizado con el TAC, le puede generar confusión de si es sangrado o no, y es esta imagen, que esta es la
la glándula pineal calcificada, que es lo habitual, ¿sí? Y estos son los plexos coroideos que están aquí, que están calcificados. Entonces lo normal es que se vea así este triangulito. Bien, y esto es normal, no quiere decir que esto sea sangrado. Si ustedes ven, esto tiene la misma densidad del hueso, que es esto. Son plexos coroideos calcificados y la pineal calcificada. Entonces en este otro corte, por ejemplo, aquí estas imágenes son los ventrículos laterales, las astas anteriores. Aquí está la cisterna cuadrigeminal. Bueno, esto lo pueden repasar bien para que vean las principales imágenes normales de un TAC cerebral. ¿Bien? ¿Y qué es lo patológico? Entonces, aquí yo puedo encontrar, por ejemplo, un área hipodensa. Si ustedes ven, este color está diferente a este. Esto es más hipodenso, más oscuro, que indica un área de isquemia cerebral, ¿cierto? Aquí también, que aquí esto parece corresponder al territorio de la arteria cerebral media. Igual aquí, ¿sí? Un área de hipodensidad, que indica isquemia. O aquí, por ejemplo, también donde están señalando la flecha, que es esta zona, también parece corresponder a un área de hipodensidad, es decir, de isquemia. Obviamente todo esto analizado dentro del contexto clínico del paciente. O también me puedo encontrar esto, áreas hiperdensas, ¿sí? Es decir, zonas blancas que tienen una densidad parecida al hueso y que corresponden a sangrado. Entonces, estos son hemorragias intraparenquimatosas, por ejemplo, como esta. Esta es una localización muy típica del paciente con hipertensión no controlada, paciente con una hemorragia intraparenquimatosa. O podemos encontrar esto. Si ven estas áreas hiperdensas aquí sobre los surcos, aquí sobre los surcos, aquí, 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 que corresponde a una hemorragia subaracnoidea. Y aquí los ventrículos están también hiperdensos porque ese sangrado está drenando los ventrículos. Entonces son imágenes típicas de hemorragia subaracnoidea, que en la resonancia también nos puede servir, obviamente, para detectar isquemia. Por ejemplo, aquí está la secuencia de difusión, que es probablemente la secuencia más importante para detectar si hay isquemia o no. Aquí ya hablamos de hiperintensidad. Bien. Entonces la resonancia, vuelvo, insisto, obviamente tiene una mayor sensibilidad para detectar isquemia frente al TAC. Lo que pasa es que en urgencia generalmente no se utiliza. Entonces yo, resumiendo, en el TAC yo espero encontrar un TAC normal. Si quiero que ese paciente vaya a trombolisis, debo tener un TAC normal. Si tengo obviamente una hipodensidad, es decir, una isquemia bastante extensa, o una hemorragia o un tumor, pues eso serían contraindicaciones para la trombolisis. Bien, para facilitar esto o para generalizar o estandarizar las alteraciones en el TAC y facilitarle un poco el trabajo al radiólogo y a los neurólogos, existen unos criterios que son los ASPED. Esto no me interesa que se lo aprendan porque esto, pues, digo, es para personal especializado, pero esto lo que hace es como facilitar el informe del TAC, ¿cierto? Entonces, aquí lo que hacen es dividir el territorio de la arteria cerebral media en 10 zonas, ¿sí? Y como dice aquí, se resta un punto por cada zona en donde se observe una hipodensidad, es decir, en donde haya imágenes sugestivas de isquemia. Entonces, nosotros vamos a tener un TAC normal si tenemos 10 puntos, porque hemos dicho que se le asignan 10 puntos al territorio de la arteria cerebral media. Un TAC normal será que tiene 10 puntos y obviamente entre menos puntos será que tiene mayor isquemia, porque le voy restando un punto a esos 10. ¿Por qué en el territorio de la arteria cerebral media? Porque es la zona más frecuente que se infarta. Entonces esto es lo que hacen, van asignando puntajes a zonas, la M1, M2, M3, ¿sí? Y lo que se van a ir restando puntos. Y al final, pues se decide si el TAC es normal o presenta una isquemia moderada o difusa. ¿Qué otras pruebas de imagen podemos usar? Pero ya, digamos, no tanto en urgencia, sino de forma intrahospitalaria. Está el Doppler de troncos supraórticos, que básicamente nos interesa para ver la carótida, ¿sí? Para ver si hay una estenosis carotidia significativa. El angiotac o angioresonancia cerebral, o la arteriografía en los pacientes en los que presentan hemorragia subaracnoidea y sospechamos un aneurisma o una malformación arteriovenosa, ¿sí?
El ecocardiograma en el caso del paciente, o el Holter en el caso del paciente que sospechamos un ACV cardioembólico o porque sospechamos pues sí, un cardioembolismo por una fibrilación auricular o por un foramen oval permeable. Entonces va en función un poco de la sospecha. ¿Y cuál es el tratamiento? Entonces ya para terminar, unas 8 o 9 diapositivas de tratamiento. Hay unos objetivos. En el ACV isquémico los objetivos son estos. Intentar reperfundir el cerebro, es decir, tratar de recuperar esa zona de penumbra que hablábamos anteriormente, salvar ese tejido viable. El objetivo es tratar con reperfusión a esos pacientes que llevan menos de 4 horas y media, menos de 4.5 horas desde el inicio de los síntomas. Esos pacientes, si no hay una contraindicación, deberían ser trombolizados. Y para esto usamos RTPA de forma intravenosa. También algunos estudios indican que pacientes con menos de 6 horas desde el inicio de los síntomas pueden ser candidatos para lo que se llama una trombectomía mecánica, es decir, mediante arteriografía. Bien. Pero pues digamos que en términos de tratamiento farmacológico hablamos de pacientes que lleven menos de 4 horas y media desde el inicio de los síntomas. También el objetivo es controlar el estado hemodinámico de ese paciente y posteriormente pues controlar los factores de riesgo y evitar pues que ese paciente vuelva a tener un evento isquémico o hemorrágico. Para la fibrinolisis es importante, ya hemos dicho que vamos a utilizar RTPA, pero hay que tener en cuenta los criterios o las contraindicaciones mejor. Hay unos criterios de inclusión y es básicamente hemos dicho que no lleve más de 4 horas y media de evolución y los criterios de exclusión son bastantes, pero pues lo más importante digamos a tener en cuenta es que el paciente pues no tenga en el TAC una hemorragia, ¿cierto? No lo podemos trombolizar si tiene una hemorragia porque va a sangrar más, que tenga un NIS bajo, de 3 o menor, porque eso indica que el compromiso neurológico es bajo y que el territorio comprometido es pequeño. Entonces ahí el riesgo de sangrar va a ser mayor que el beneficio que yo le voy a dar. O lo mismo pasa con los pacientes que tengan un NIS muy alto. Eso indica que el territorio vascular afectado es bastante extenso y por lo tanto el riesgo de sangrado va a ser mayor. Que el paciente también que haya tenido una ACV en los últimos 3 meses también es una contraindicación. Pacientes que no tengan, en el momento de llegar a urgencias, tengan la presión arterial sistólica por encima de 185, es decir, habría que bajar la presión arterial por lo menos por debajo de 180 para poder fibrinolizarlo. Pacientes con hipoglicemia, hasta que no se le corrija esos valores de glicemia, no se puede fibrinolizar porque puede que el paciente tenga una hipoglicemia y eso sea la causa de los síntomas y a lo mejor le mejora tras corregir la hipoglicemia. Alteraciones hemorrágicas, alteraciones de la coagulación, o sea, plaquetas por debajo de 100.000, prolongación de los tiempos de coagulación. Aquí hay que tener en cuenta los pacientes que toman anticoagulantes orales. Se pueden revertir con vitamina K o con plasma y uno se considera que más o menos pacientes que tengan más o menos un INR de 1.7 o por debajo de 1.7 podrían ser trombolizados. Y como ven aquí hay un listado bastante amplio, algo a veces genera la duda, el antecedente de una punción de un vaso sanguíneo no compresible es una contraindicación relativa, ¿sí? Sobre todo si no es compresible. Por ejemplo, si es un paciente que le hayan hecho unos gases arteriales radiales, pues eso no es una contraindicación porque pues, se puede comprimir de forma fácil. Muy bien. Y entonces, en el isquémico, en la enfermedad cerebrovascular isquémica, ¿qué tratamiento vamos a plantear? Entonces, fibrinolisis, ya hemos dicho. ¿Listo? Si tenemos la disponibilidad. Si tenemos la disponibilidad de hacer fibrinolisis, hay que tener en cuenta que no debemos dar aspirina. Es decir, si yo tengo en mi hospital disponibilidad de administrar RTPA y estoy entrenado en eso, lo debo aplicar. Si no, lo remito, siempre y cuando esa remisión no implique que el paciente se vaya a pasar de este tiempo, ¿cierto? Y en ese caso, si se es candidato para RTPA, no hay que dar aspirina, porque incrementa el riesgo de sangrado. El otro objetivo es bajar la presión arterial, ya hemos dicho, por debajo de 185 de la sistólica o por debajo de 110 la diastólica. Más o menos uno disminuye un 15 o un 20% la presión arterial en la primera hora. Para esto lo más recomendado es usar labetalol. El labetalol se puede administrar inicialmente en bolos de 10 miligramos intravenoso y se puede repetir si no mejora la presión arterial con ese bolo. Pero luego lo ideal es dejar una perfusión, que esta es la mezcla
para pasar por bomba de infusión. Si no tenemos la betalol, otra opción clásica es el nitroprusiato de sodio, ¿sí? Que se pasa en esta mezcla. Pero si tenemos las dos, el tratamiento recomendado es con la betalol. Para fibrinolizar usamos RTPA, hemos dicho, entonces estas son las dosis, aquí se las voy a dejar, no las vamos a repetir. Lo que sí es importante es que cuando uno empieza a administrar RTPA es importante hacer una exploración neurológica cada 15 minutos durante la infusión del fármaco, ¿sí? Después de que acaba la infusión, que es más o menos en una horita, luego debemos hacer exploración neurológica cada 2 horas y después cada 24 horas. ¿Listo? Esto para evaluar la mejoría o el empeoramiento de la exploración neurológica, de los síntomas. ¿Qué otras órdenes médicas debemos hacer aparte de la fibrinolisis y de el tratamiento de la hipertensión? Dejar a ese paciente en reposo, dejarlo sin vía oral por 24 horas mientras vemos la evolución de ese paciente. El oxígeno está recomendado solo si ese paciente satura por debajo del 94%. Como lo vamos a dejar sin vía oral, es importante administrar líquidos, ¿cierto? Más o menos los líquidos se administran a un ritmo de 30 a 35 mililitros por kilo día. Usar siempre isotónicos, solución salina normal al 0,9 es lo recomendado. Un ejemplo es el paciente que pesa 70 kilos. Más o menos si multiplicamos 70 por 30 serían 2100, entonces le pasamos 2000 mililitros de solución salina dividido en 24 horas, entonces eso nos darían 83 mililitros hora, ¿cierto? Si se lo pasamos por bomba de infusión, hay que ponerle catrol, más o menos uno administra 10 a 20 miliequivalentes en cada 500 mililitros de solución salina, y esto obviamente según los niveles de potasio. Si el paciente tiene una hiperpotasemia en ese momento, pues no le vamos a poner potasio. Si tiene una hipopotasemia, pues a lo mejor los requerimientos son mayores, pero pues de forma estándar se administra esto más o menos. El ácido acetil salicílico. Recordar que no lo damos en las primeras 24 horas si le vamos a hacer fibrinolisis o si hay hemorragia. Si el paciente no se puede hacer fibrinolisis por contraindicación o porque no tenemos el fibrinolítico y la remisión el sitio de remisión es lejano, entonces en ese caso damos aspirina, un bolo de 300 y luego seguimos 100 miligramos cada 24 horas. Otro tratamiento importante es la estatina a dosis de 80 miligramos cada 24 horas, eso ya estudio clásico de hace más de 10 años, 15 años casi. Atorvastatina a dosis de 80, la dosis que demostró beneficio en estos pacientes. Y una cosa importante es prevenir las complicaciones trombóticas por la inmovilización de ese paciente. Entonces es importante iniciar heparina bajo peso molecular como profilaxis de trombosis venosa profunda. Se recomienda iniciar a las 24 horas después de haber hecho fibrinolisis y la dosis varía entre 40 a 60 miligramos subcutáneo al día. Es decir, la dosis estándar es 1 miligramo por kilo día, que más o menos entre 40 y 60 al día estaría bien como profilaxis de trombosis venosa profunda. Y obviamente el control de los factores de riesgo, de la diabetes, de la dislipidemia, de la hipertensión, se debe plantear tratamiento para mejorar los objetivos de control. En el ACV hemorrágico, ¿qué hay que hacer? Entonces, uno es reducir la presión arterial. Aquí también bajamos la presión arterial un 20% en la primera hora. Lo mismo, la betalol o nitroprusiato en la dosis igual que para ACV isquémico. ¿Sí? ¿Y qué otras órdenes podemos hacer? Entonces, este paciente hay que dejarlo sin vía oral por 48 horas. Pero lo más importante en este paciente es manejar la parte hemodinámica. Poner oxígeno si está por debajo del 94% de la saturación. Y es importantísimo vigilar el nivel de conciencia, porque estos pacientes con hemorragia hacen mucho edema cerebral y pueden presentar un incremento de la presión intracraneana y a lo mejor es necesario intubar. Entonces, esos pacientes en los que el nivel de conciencia está disminuyendo, es mejor intubarlos rápidamente para evitar luego complicaciones. Administración de líquidos, porque lo vamos a dejar sin vía oral. Y una cosa importante, si el paciente estaba anticoagulado o el sangrado se debe por un exceso de anticoagulación, hay que revertirlo con vitamina K, que se demora un poquito más, con plasma si tenemos disponibilidad, porque actúa un poco más rápido. Bien. En ese paciente que sangra, que tiene un ACV hemorrágico, pues obviamente no podemos administrar
ácido acetilsalicílico en las primeras horas y tampoco vamos a administrar heparinas de bajo peso molecular para profilaxis de la trombosis venosa profunda. Entonces en esto lo que se recomienda es utilizar las medias de compresión. Medidas de compresión en las piernas para profilaxis de trombosis venosa profunda. Las heparinas de bajo peso molecular la podemos iniciar mejor unas 72 horas después de haber diagnosticado al paciente, cuando nos aseguremos que la hemorragia se haya controlado, esté estable. Entonces en ese caso sí podemos ya empezar la heparina de bajo peso molecular. Pero en las primeras 48 o 72 horas es mejor evitarla y usar las medidas de compresión. Atorvastatina igualmente hay que usar y también el control de los factores de riesgo. Estos pacientes con ACV hemorrágico se suelen complicar un poco más que los que hacen ACV isquémico. Entonces, generalmente necesitan una monitorización más estricta, generalmente necesitan una unidad de cuidado intensivo y valorar el estado hemodinámico. Si hace mucho edema, a veces se recomienda el manitol, aunque no de rutina. Pero lo que tenemos es que nosotros vigilar el estado hemodinámico, evaluar si el sangrado se ha estabilizado o ha empeorado y manejar las comorbilidades. Bueno, esto era todo lo que teníamos que revisar sobre ACV. Espero haber resuelto la gran mayoría de dudas.